Las Amancias somos una plataforma para la creación de un nuevo paradigma del emprendimiento y de los negocios en femenino. Lo que verás a continuación es la segunda parte de una charla informal entre Amancia Marta y Amancia Miriam, quien te habla ahora, en la que disfrutamos de lo lindo charlando sobre dos temas que nos apasionan: la ciclicidad y el emprendimiento. Si te perdiste el capítulo anterior, en él hablamos específicamente sobre ciclicidad y hormonas femeninas y todas sus implicaciones en nuestro mundo emocional. En esta segunda parte de las reflexiones amancias, que es así como hemos llamado a esta sección, abrimos otro melón, el del emprendimiento, dando ejemplos de cómo estamos integrando nuestra ciclicidad dentro del funcionamiento de nuestro equipo, y también aprovechamos para romper algunos mitos sobre el emprendimiento y reivindicando la creación de nuevos referentes. Y nada más, Amancia, únete a esta charla y cuéntanos qué te ha parecido. Empezamos. Este cambio de paradigma implica no solo mirarlo de fuera, sino mirarlo de dentro. Y si vamos mirando de dentro, también sí aprendemos. Entonces, mira tus ciclos, ¿no? ¿Cómo es tu energía a lo largo del día? ¿Cómo es tu energía a lo largo del mes? ¿Cómo es tu energía a lo largo del año? Es que hay mujeres que son muy primaverales y en primavera es un tu, y sacan cosas y luego cuando llega el otoño e invierno les cuesta. Entonces aquí puede ser un momento para intentar mantener o sostener cosas, pero no ir creando. Es que estos matices no nos van a contar en ninguna escuela de negocio. Te lo digo ya, esto no se cuenta en las escuelas de negocio. Esto lo contamos nosotras en productividad cíclica. Ya hago aquí, lo siento, tengo que hacer autobombo. Claro, porque esto es una manera muy femenina y muy natural de vivir, ¿sabes? Y de estar muy conectada con el entorno, porque no somos robots. Es que ojalá para el sistema. Querría serlo, sinceramente. Por eso te digo, ojalá para el sistema que fuéramos así, no foco, y siempre igual, siempre lineal. Entonces, claro, te levantas por la mañana con tu batería cargada, ¿no? De la noche, ya te desenchufas del y empiezas y luego te vuelves a cargar por la noche. Y así, siempre y lineal. Y esto no es la realidad, esto no es la vida, que no funcionamos así, y menos las mujeres. Claro. Mira, y ahí también yo metería también el temperamento, las cualidades de la persona. Es decir, porque yo me encuentro con muchas mujeres que luchan contra esa ciclicidad, ¿no? No, porque es que yo querría estar siempre igual, es que a mí estos altibajos los llevo fatal. Están en tensión y en lucha con esas cualidades, ¿no? Y con eso. Y tiene mucho que ver también con el temperamento de la persona, ¿no? Con qué energía tiene. Si es una persona con más tierra, si es una persona con más aire, si es una persona con mucho fuego. Tiene mucho que ver si es una persona, pues eso, más melancólica, que es más introspectiva, más reflexiva, también muy selectiva. O si es una persona pues que es muy temperamental, muy sanguínea o muy colérica y entonces necesita, sobre todo las personas coléricas que tienen muy mala fama, pobre, por la palabra cólera, pero en realidad son personas que son grandes líderes, ¿no? Que capitanean súper bien, pero también si es una mujer puede tener una tendencia en el emprendimiento a ser muy directiva. Es decir, el tema siempre está en no polarizarnos, que esto también lo explicaba Ana Herms en el artículo, en la entrevista que le hicimos, y yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es cuando nos vamos a los extremos. Ni a lo excesivamente directivo, ni tampoco a lo excesivamente ya lacónico, no ya como demasiado voluble. Es siempre ir jugando, ir buscando esos términos medios. Entonces, muchas de las personas o de las mujeres que entran en conflicto con esa fluctuación es porque quizá están mucho en el debería ser de otra forma, ¿no? Y eso genera tensión. Claro, y genera mucha frustración, porque claro, cuando tú estás comparándote siempre y cuando tú además estás queriendo ser quien no eres, esto genera mucha frustración. Y un Porque desgaste de energía brutal, Marta, brutal. Sí, porque además es que nos han contado que la emprendedora tiene que ser de una manera. Y si yo no soy de esa manera, no soy. ¡Qué bien! Claro, y si no soy de esa manera, no soy. Es como, ¿cómo que no eres? Es que, ¿por qué tiene que ser la emprendedora de una manera? ¿Cuántas empresas hay en el mundo? Pues igual que empresarios, ¿no? No todos vamos a ser como Steve Jobs, ni todas vamos a ser como, yo qué sé, la Anna Huffington,
ni vamos a ser como Oprah. Es que no todas vamos a ser así, ¿no? Es que hay mujeres con distintas ambiciones, con distintas maneras de ver la vida, con distintos deseos. Es que somos así, el mundo tiene esa riqueza, ¿no? Entonces, es muy guay tener unos referentes que me inspiren, que me animen a avanzar, ¿no? Que me ayuden a ir acercándome a ese horizonte que me propongo, que cada una nos proponemos uno, pero que no me esclavice ese horizonte o ese intentar entrar en un traje que no quepo. Totalmente. Aparte que los referentes, fíjate, yo siento que necesitamos buscar referentes que realmente estén alineados con quien somos. Aunque sean completamente distintos, pero que tengan, que veamos o que identifiquemos unos valores que estén alineados. Porque si no, es un quiero pero no puedo. Y ahí es donde entra la frustración y entra, porque por ejemplo, oye, a mí Oprah me cae muy bien, pero yo no quiero ser Oprah, ni me quiero acercar a ella. Oye, que ole, porque además estuve leyendo su biografía y es apasionante, pero no me identifico para nada. Entonces, total. Hola, ¿qué tal? No es mi referente, ¿no? Por poner una... Claro, es que tenemos que buscar justo, y has dado en la clave, Miriam. Yo creo que esto también es algo que nos lo tenemos como que tatuar todas. ¿No? Es como, sí buscar referentes porque nos ayudan a avanzar y nos inspiran, pero no buscar gurús. O sea, es como, no gurú, quizá referente o personas que me inspiren, sí. Porque claro, cuando considero, o sea, la línea es en realidad muy fina, sí. Pero cuando tenemos un gurú, ¿no? O tenemos un ideal al que nos queremos parecer, no que me inspire, sino en el que yo me quiero convertir, sí. No siendo esa persona, ¿no? O no siendo, mejor dicho, lo que yo creo que es esa persona. Porque claro, al final yo me he creado una imagen de lo que yo creo que es esa persona. Pero yo no sé si esa persona... es súper esclava de sí misma, es como le llaman en Estados Unidos, ¿no? En inglés, muy workaholic, ¿no? Es como, es una loca, no tiene vida más allá de su trabajo, o me está vendiendo una imagen que no es absolutamente nada coherente con cómo luego es esa persona. ¿Qué pasa? Si yo endioso a las personas o a estos referentes, luego, primero que los coloco en un lugar que tampoco son y que me hacen daño, porque son inalcanzables para mí. Y luego al mismo tiempo, si lucho y si peleo y si consigo llegar más o menos cerca, ¿no? Y me doy cuenta de que no son esa deidad que yo había construido, ostras, cuando se me cae el mito, eso hace mucho daño, ¿no? Y me decepcionó mucho y me tal. Entonces es como lo de endiosar, ¿no? O considerar gurús. Uy, eso es muy peligroso también en el mundo de los negocios y de la empresa. Sí, y en la vida en general. Mira, esto también tiene mucho que ver con esa imagen siempre de poner fuera algo que es mejor que yo, ¿no? Y eso es algo que tenemos, que el ser humano ha venido a aprender. Básicamente estamos aquí en continuo aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya nacemos con esa sensación de dualidad, como nuestra percepción del mundo a través de dónde la recibimos, de los sentidos. Nuestra vida siempre, en realidad, no tenemos contacto con nosotros mismos porque no sabemos cómo somos por dentro, ni sabemos cómo es nuestro organismo porque la mirada no va hacia adentro. Yo no puedo ver lo que está, si estoy generando glóbulos blancos o no. Entonces siempre mi mirada, mis sentidos van a ir hacia afuera. Esos mismos sentidos son los que me hacen coger imágenes como referentes. Y ahí es donde yo pongo mi salsa, mis carencias, mis faltas, mis deseos, y ahí, ¡pa! Uno, lo que yo busco con lo que interpreto y lo que veo. Y ya está, ya lo hemos liado. Entonces es muy importante el bajar a la gente del podio y esa mirada horizontal, ¿no? Desde la humanidad, porque al final todos somos carne y hueso. Y por muy brillante que sea otra persona, no deja de ser otra persona. Y en el mundo del emprendimiento pasa muchísimo eso. Hay como... Y, ostras, y además, y esto lo he vivido también, ¿no? Que coges referentes, coges a personas que están triunfando, coges a personas a las que, ostras, admiras mucho por su capacidad de trabajo, de desarrollo, pero te estás olvidando de algo esencial y es, ¿quién eres tú? Porque esa persona es otra persona. Y hay mucha receta en el mundo del emprendimiento y de los negocios, muchísima receta. Pero son recetas. El tema es que cada uno tiene una cocina distinta y tiene un sabor distinto.
Totalmente, totalmente. Y claro, es que luego eso, te ves tú queriendo hacerlo de tal y no. Porque además es que, mira, hay una imagen, ¿no?, que sale mucho en esto del emprendimiento, que es esta del iceberg, ¿no?, del iceberg, ¿no?, que solamente la parte que se ve es este poquito por ciento, ¿no?, y todo lo que no se ve es casi el 90, ¿no? Entonces, claro, piensa que yo estoy, lo que decíamos, ¿no?, yo estoy considerando este ideal de este trocito que yo veo. Yo no veo todo el trabajo que hay detrás. Y si hay más gente detrás, porque claro, ¿qué pasa? A veces yo tengo una figura, ¿no?, como inspiración, y detrás de esa figura hay todo un equipo. Y claro, yo estoy matándome a trabajar para acercarme a ese ideal yo sola, o yo y mi pareja, o yo y alguien que me ayuda, o estamos en absoluta desigualdad. Por eso, claro, al final terminamos, bueno, pues eso, ¿no?, con toda esta frustración, porque si yo quiero llegar a eso, cuando además estoy en desigualdad, nunca nos comparamos con alguien de nuestro nivel, ¿eh? Siempre nos comparamos con alguien que no... Esto también nos hacemos trampa. Y claro, ¿qué pasa? Pues que no puedo escuchar mis ciclos, no puedo escuchar mi vida, no puedo escuchar mis necesidades si tengo que ir para allá y además tengo que ir ya. Porque esto es otra cosa, todo tiene que ser ya. La inmediatez, sí, otro melón, muy bien. ¡Ole! Claro, luego la cultura de la inmediatez, fíjate, yo eso lo noto muchísimo, mucho, también en consulta. Hemos entrado en una velocidad en la que lo queremos todo ahora y ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vuelvo al tema del emprendimiento porque básicamente es el tipo de target que trabajamos en las Amancias, pero pasa en todos los ámbitos. Si yo lo quiero ya y lo quiero todo, ¿qué me estoy perdiendo? El proceso, el camino. O sea, esto es como querer ya el plato sobre la mesa y querer cómo sabe, pero te estás perdiendo el saborearlo. Pues pasa lo mismo con el emprendimiento y con el desarrollo de un negocio. Cuando ya quieres el resultado, cuando ya estás en ansiedad porque quieres ya que suceda, no has disfrutado para nada de la búsqueda de contactos, del desarrollo, del aprendizaje, nada. Todo es... Y el otro día es muy interesante porque en la espiral una chica decía, ostras, ya lo que pasa es que cuando corre prisa, cuando quieres ya facturar porque hay un tema económico y tal, es que precisamente también ahí es muy importante tener en cuenta en qué condiciones que estás teniendo como base para poder emprender. Claro, porque esta es otra cosa. Exactamente, porque a veces también emprendemos, exactamente, no emprendemos e iniciamos proyectos sin tener a lo mejor mucho backup, ¿no?, que se llama, sin tener como mucho colchoncito, ¿no?, digamos, o porque estoy muy enfadada con mi trabajo actual y ya tengo el sueño de emprender y para poder emprender tengo que dejar esto. Y a veces, porque esto también nos lo han contado, es como, no tienes que dejar esto para empezar esto. Bueno, pero es como, a veces no nos permitimos este tiempo de transición, esto sí lo podemos hacer, ¿no? Este tiempo de transición en el que mientras tenemos esta seguridad, ¿no?, bancaria, económica, ¿no?, de empezar a gestar esta idea. Porque claro, si yo ya me veo que no tengo colchón y tengo que empezar a gestar la idea, empezar a darle estructura a la empresa, empezar a facturar, es que son muchas cosas muy de repente y encima, claro, veo, ¿no?, aquella que ya está facturando o aquel referente que tengo, es como me terminó haciendo mucho daño y terminó pues pasando mucho, durmiendo muy poco, digamos, ¿no? Entonces, claro, también es importante pues por supuesto, ¿no?, tener un colchoncito o tener un plan. Es que a veces, claro, esto no nos lo cuentan, te dicen, venga, pues habrá que emprender, habrá que tal, ya, pero ¿tienes un plan? Y tienes las Entonces, esto también para emprender, que no significa que seas un espécimen especial, ¿eh? Es decir, no es que emprender no te hace especial, simplemente es otra forma de trabajar, otra forma de ganar dinero. Ya está, o sea, es otra forma. Claro, porque a veces estamos acostumbradas a trabajar con un equipo en el que yo me ocupo de una serie de tareas, Claro, en el que otros se encargan de otra serie de tareas, y cuando de repente paso a emprender y me doy cuenta de que tengo que, aparte de lo que yo hago, imagínate que yo vendo bolígrafos, es como, además de vender bolígrafos o de hacerlos o de lo que sea, es que yo tengo que saber un poquito de marketing, un
poquito de contabilidad, un poquito de fiscalidad, un poquito de, o sea, un poquito, ¿no? El emprendedor es el de, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, al principio y al final, es el de los poquitos, ¿no? Entonces, claro, todo esto no nos lo cuentan. Es como es que además de lo que tú haces o de lo que tú vas a aportarle al mundo, tú tienes que saber un poquito de todo lo otro. Y además aprender a bailar entre todas esas áreas del negocio. Y esto, claro, no nos lo han contado nunca. Y a veces te encuentras, esto tampoco te lo, no te lo dicen, te encuentras emprendiendo y viendo que no llegas porque es que todo esto otro que a mí no te han contado, que es la parte del iceberg que no se ve, ¿no? Te encuentras, ¿no? Que está ahí, que hay que atender para que todo esto crezca, para poder vender. Tengo que saber comunicar, o tengo que saber 4 cositas de marketing, o tengo que... Y es como, madre mía, y entonces no es solamente hacer pasteles, o no es solamente hacer terapia, ¿no? O no es solamente hacer yoga, o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y mira, estabas hablando de esto y estaba pensando también en las mujeres que son madres o que van a ser madres y muchas veces el emprendimiento nace de ese deseo, de esa necesidad de poder, pues eso, consensuar una cosa con la otra, ¿no? Totalmente. Y es también una trampa enorme. Claro, porque fíjate, aquí es lo que decíamos antes, ¿no? De que lo que está motivando este emprendimiento es en realidad la búsqueda del bienestar, sobre todo pues por la conciliación, por ejemplo. Y luego me doy cuenta de que que decíamos, ¿no? Termino siendo mi peor jefa porque, claro, empiezo a ver cosas que son necesarias para ir haciendo y todo el rato, ¿no? Desde bueno, pues que alimentar un bebé es como alimentar una empresa pequeñita que crece, ¿no? O que recién empieza. Y entonces me veo que esto lo estoy haciendo para poder facturar una serie de cifras mientras estoy conciliando, ¿no? Y luego no era exactamente así, ¿no? Y me empiezo a encontrar un poco como con esta contradicción. Y me veo que al final, pues eso, ¿no? Es como que no llego y me veo como que he caído en una trampa. Esto pasa mucho, ¿no? Las mujeres cuando emprendemos con esta motivación, ¿no? Me veo como que he caído en una trampa. Y claro, aquí todo lo que hablamos, por ejemplo, de la ciclicidad, del respeto, a veces da la sensación que no cabe, porque dices, pero ¿cómo voy a respetar todo esto? Y mis tiempos de barbecho, y mi salud hormonal, si yo lo que necesito es llegar a fin de mes. Claro, porque justo la idea o la propuesta, ¿no? Desde las farmacias con este nuevo paradigma es de pensar mucho más allá. Es como, tú quieres vivir mucho tiempo de tu empresa, tú quieres que a la larga, ¿no? Tu empresa sea duradera, tú quieres poder jubilarte con tu propia empresa y sobre todo poder llegar sana a hacerlo. Porque como, Exactamente. si Sí, no, sí, de ahora yo acuerdo. puedo apretar un poquito más y puedo pasar un tiempo sin dormir y puedo apretar los dientes y tal, pero ¿cuánto tiempo puedo sostener este nivel de exigencia, de trabajo? No de exigencia del de tienes que, sino a veces de que es exigente este momento, ¿no? Sí. Este planteamiento, ¿no? Trata de llevar como a más allá, ¿no? La visión, ¿no? A poder hacer, tú has hablado de sostenibilidad, hacer sostenible mi trabajo. Necesitamos hacer sostenible Claro, nuestro trabajo. es que la esencia es esa. Es decir, realmente si el objetivo es, la intención es que eso tenga un largo término, pues claro, obviamente necesitamos ese tiempo que sea un tiempo de calidad y de calidad en nuestra salud. Mira, precisamente tú cuando en Productividad Cíclica que hiciste un bonus especial para hablar de cómo están las mujeres, es decir, cómo gestionar la energía de la mujer y la ciclicidad de la mujer durante el embarazo, durante la lactancia, durante la menopausia o si no hay ningún tipo de ciclo menstrual. Entonces, ahí, ¿de qué hablabas precisamente? De cómo toda la energía está focalizada en otro lugar, en el caso, por ejemplo, de la lactancia o del embarazo. Pero Entonces, en este entonces, momento saber estás también esto, gestando un proyecto, bueno, te dejo hablar, ¿eh? Pero... sí, pero justo es esto, es que saber esto nos ayuda a entender el contexto y a no autoengañarnos. Porque, ¿qué pasa? O por lo menos lo que vemos mucho, ¿no? Sí, Eh, que empiezo a apretar mucho, ¿no? A desgastarme mucho, porque yo en mi imaginario tengo que terminar A
o B, antes de que nazca el bebé, para que llego al final del embarazo exhausta, Totalmente. pero exhausta. Mm. Y a veces puedo cerrar ese proyecto, puedo terminar esto que me había propuesto, pero otras veces no. Sí. Otras veces no. Y entonces esto también tenemos que saberlo para ser sinceras con nosotras mismas en realidad y con nuestra salud, ¿eh? Porque claro, aquí nosotros estamos metiendo el factor salud en la empresa, cosa que esto no entra, ¿no? Pero es como estamos No, metiendo el factor salud en la sí, empresa. sí, y además Y es se que habla claro, como una consecuencia, como si fuera un satélite paralelo. Y precisamente nosotros es algo que hemos querido meter porque, oye, que es esencial. claro, entonces tú tienes que saber la energía disponible que tú tienes, porque si no te estás autoengañando. Es que a Totalmente. lo mejor quizás lo consigues hacer, si no, no. O sea, Sí, cuando sí. tú vas a contracorriente en un río, tú puedes llegar al lugar, pero ¿cómo llegas? Agotaica. Si tú vas a favor de la corriente en un río, también llegas al lugar, pero llegas en otra forma Sí, diferente, ¿no? Entonces, sí, por sí. ejemplo, en el caso del embarazo, saber la energía disponible que tú tienes, el momento del embarazo en el que tú estás y cómo está, te va a ayudar mucho a serte sincera a ti misma y ¿Y saber cómo está tu cerebro? exactamente. O sea, ¿qué está sucediendo? Es que tu cerebro, o sea, tu cuerpo, estás enfocada en gestar. O sea, estás To- generando vida. Ahí hay un proyecto brutal. Totalmente. Lo mismo que cuando hablamos, ¿no? de la menopausia natural o inducida por cirugía o lo que sea, ¿no? Sí, Cuando ya no tenemos estos ciclos menstruales, ¿no? Conocidos, por decirlo así, porque bueno, aquí también podemos entrar con el mundo píldora. El mundo píldora también es otra cosa, el mundo píldora o anticonceptivos, ¿no? Que también hay otro bonus justo para esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la menopausia, ¿no? Es que si tú sabes también, ¿no? Cómo está tu energía disponible, tú no te vas a autoengañar tampoco, ni sobre todo te vas a agotar, porque luego terminas, claro, totalmente. con un nivel de exigencia que si no llegas, te culpabilizas a ti misma porque tú te habías engañado y pensando que podías llegar a A, pero es que tú no tienes la energía disponible para llegar a A. ¿No? Totalmente. Entonces, esto es muy importante, ir viéndolo, ir descubriéndolo, y para sernos sinceros y sobre todo para llegar a esta manera de emprender sostenible que va acompañada con bienestar. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, no? Exacto. Mira, eh, a raíz de precisamente de estos dos últimos años en los que precisamente mi ciclo ha empezado pues a ser mucho más variable, tenía ciclos más largos, más cortos, como he dicho al principio. Ahora este año cumplo 46. Entonces yo ya empezaba a observar la correlación que había entre mis niveles de energía y precisamente también mi ciclo y, que eso lo trabajo contigo, el tema de también mi salud a nivel cómo está mi intestino, ¿no? Cómo está todo mi sistema digestivo, porque Claro, aquí tenemos otro tema, que es el tema de la alimentación y sobre todo la salud en el cerebro que tenemos aquí abajo. Bueno, la cuestión, que me lío, que notaba muchísimo la importancia de cuidar mucho de esos momentos. Y a mí las amancias me ayudaron muchísimo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el hecho de yo poder compartir con vosotras, el deciros chicas, como me pasó por ejemplo esta semana pasada, deciros chicas, me está entrando el bajón de energía, el ciclo ha vuelto, porque ha sido como una locura estos últimos meses, el ciclo ha vuelto, me ha bajado la energía, y el que haya un lenguaje común, que se entienda, que vosotras digáis tranquila porque entendemos lo que te está sucediendo, bajón de energía, llevas tiempo así, no pasa nada, nosotras cogemos ahora esta semana más las responsabilidades, no te preocupes, ostras, es que sí, cambia tanto. Es que esa sensación de culpa que yo tenía hace unos años, de decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? No, no, es que es un proceso esto que estás viviendo. Y es un proceso que necesitas acompañar. El poder tener ese total. lenguaje común es que cambia completamente la percepción que tienes de ti misma. Totalmente. Es que además, mira, y esto es muy guay, porque nosotros no compartimos mucho nuestra manera de trabajar, Es verdad, pero no, también no es lo guay comparto mucho. compartirla con otras mujeres porque tenemos en las Amancias, somos tres chicas,
Maravilloso. Y tenemos, bueno, 3 chicas y luego tenemos como colaboradoras, ¿no? Que van con las que, o sea, que realmente somos más, ¿no? Pero digamos que nosotras así las visibles, ¿no? Somos 3. Y nosotras tenemos pues nuestras reuniones, tenemos, ¿no? Nuestros encuentros, tenemos nuestra comunicación interna, ¿no? A nivel pues de responsabilidad, de tareas que hay que hacer, de cositas, ¿no? Pues como cualquier empresa. Y nosotras traemos el lenguaje hormonal a la mesa, o sea, cuando nos reunimos sabemos más o menos cómo estamos cada una, porque decidimos emprender desde ese lugar. O sea, esto fue una decisión que nosotras decimos, queremos cambiar el paradigma y empezando por nosotras, ¿no? Por nuestra manera de trabajar. Y luego, pues, predicando también, ¿no? Pues, cómo se hace, ¿no? Metodologías de este nuevo paradigma. Pero también bueno, compartiendo, ¿no? Pues cómo lo vamos haciendo nosotras y esto lo hacemos más pues, en los acompañamientos que hacemos, tanto en mentoría, ¿no? Como en productividad cíclica, estos cursos, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que algunas alumnas han comentado es cómo cambia la relación con otras compañeras cuando haces colaboraciones o cuando trabajas para una empresa o eres jefa, ¿no? El conocer tu ciclo y a lo mejor tú en el trabajo en el que tú estás, porque a lo mejor estás emprendiendo o a lo mejor estás trabajando para una compañía, no te apetece decir cuando tienes la regla, pero el tú saber cómo tú te mueves, ¿no? A lo largo de las fases del ciclo o del momento vital, ¿no? Porque hemos ido más allá, ¿no? Si estás entrando al climaterio, si estás embarazada o no. Y también así, si tú lo entiendes en ti, entenderlo en las otras, ¿no? Ver si a lo mejor hay alguna que la ves como muy activa, trabajando, pues tú dices, esta debe de estar en esta fase, le voy a meter esta tal porque seguro que lo saca. O tú ves que ella, yo qué sé, pues a lo mejor está como que le cuesta un poquito más y la ves así como con el granito de regla y esas cosas. Dice, esta yo creo que no está muy fina, vamos a dejarla un poquito estar y tal. Es que te ayuda mucho, había una chica esto que decía, que le ayudaba mucho a entender cómo estaban otras compañeras y a organizar el trabajo de esa manera. Exacto. ¡Guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Revolución. O sea, es que es un cambio cualitativo total. O sea, si yo decidí emprender era para tener precisamente calidad de vida. Y el crear también una empresa, crear sociedad con vosotras y crear las amancias precisamente en base a eso. A tener calidad de vida que esté alineada no solamente con los valores, sino con mis ciclos vitales. Y eso es esencial. Y fíjate, y ya voy a poner otro tema que también tiene que ver, pero imagínate que te acabas de separar, por ejemplo. Es que eso también influye en tu negocio. Es decir, también estás viviendo todo un proceso en ese momento de aceptación, de negación, de duelo, que obviamente eso también se va a proyectar, se va a notar en lo que haces. Entonces, el hecho de que tú o de que tengamos en cuenta todos esos aspectos que están teniendo en ese momento de tu vida, ya sea de tu ciclo vital, momentos puntuales, pero eso te permite después proyectar y trabajar con una calidad muy distinta. Y es también lo que comentaban las alumnas, ¿no? De decir, ostras, es que yo ahora me tengo mucho más en cuenta de lo que quizá tenía antes o sabía de mí. El hecho de conocer todo esto sobre mi ciclo y mi ciclo vital y por qué pienso como pienso y por qué actúo como actúo y cómo influye pues todo ese estrés del desconocimiento, cambia completamente mi forma de ver el negocio y de proyectar en el negocio. Claro, es que el emprender es un ejercicio impresionante de desarrollo personal. O sea, esto es una terapia total. Te tienes que enfrentar con todos tus monstruos todo el rato, ¿no? Cuando tienes que vender algo, cuando tienes que crear una colaboración, cuando tienes que liderar un proyecto, cuando tienes que hacer pensar una acción estratégica, cuando tienes que tomar decisiones difíciles de ya no colaboro con esta persona o ya necesito prescindir de un trabajador. Si tienes una empresa, ¿no? Que tienes trabajadores, o sea, es que en el emprender pasas por momentos a veces fáciles y otras veces muy complicados. Y entonces esto te hace
o sea, te hace entender mucho más, ¿no? Desde dónde, bueno, pues cómo eres, ¿no? Un poco. Entonces, claro, nosotras queremos meter este factor porque a nivel biológico, a nivel humano, es muy importante para nosotras. O sea, el cómo estamos biológicamente es muy importante para nosotras. El, cómo está nuestra vida, no solamente hablando, ¿no?, del ciclo menstrual o de las hormonas, porque tú has metido, ¿no?, un factor emocional. ¿Cómo estamos ante un golpe de la vida? ¿Sabes? Es un divorcio difícil, ante una pérdida de un familiar. Es que no emprendemos igual, es que decíamos antes, no somos robots, es que todo esto, por supuesto, que nos afecta, ¿no? Y a todos los seres humanos, ¿eh? Pero es que las mujeres no lo podemos disimular porque somos muy sensibles a esta parte emocional, digamos, ¿no? Entonces, podemos crearnos, ya depende de cada uno y del temperamento, como tú decías, de cada una, nos podemos poner nuestro escudo, nuestra coraza y tirar para adelante, o tener una piel más fina y ser más sensible a ciertas cosas y llevarlo, pues transitarlo de otra manera. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto afecta, ¿no? Que nuestros matices y nuestras particularidades afectan no solo en lo personal, sino en lo profesional, y que además saberlo nos ayuda a, en lugar de vivirlo victimizadas, vivirlo como capitanas de nuestra vida, ¿no? Y como mujeres que tiran para adelante con los recursos que tienen y con una concepción mental mucho más sostenible de cómo quieren, pues de cómo quieren transitar el mundo. Totalmente. Es que, bueno, y ya si quieres cerrando, pero bueno, si no tú y yo continuamos. Pero bueno, es que precisamente esta charla que tenemos va de eso, de que la ciclicidad no se queda únicamente en el ciclo menstrual. La ciclicidad es la vida. Y a lo largo de la vida vivimos por muchísimas situaciones, de todos los colores. Entonces, precisamente el hecho de poder poner ese factor no solamente humano, sino ese factor de mi biología, de cómo cuido de mí y qué aprendizaje saco, me puede ayudar muchísimo también a gestionar esas situaciones. Porque cuidado con las corazas, porque en un principio pueden ser realmente necesarias, es decir, podemos poner ese parapeto, esa protección en un momento necesario para poder avanzar, para poder sobrevivir a esa situación, pero el tema es cuando realmente eso queda ya ahí encerrado y se sostiene desde el esfuerzo. Hemos hablado muchísimo del esfuerzo también en esta charla. Una cosa es poner la energía, el avance, pero cuando empieza a haber sobreesfuerzo, cuidado, porque ahí ya hay un drenaje. Así que... Totalmente. Y cuando a veces esto no está relacionado con el sufrimiento, ¿vale? Porque a veces aquí ya empezamos a entrar en algo que no va a ser sostenible. No. Y esto lo sabemos muy bien, ¿no? A veces cuando estamos con este peso, porque también esto viene mucho con las creencias, ¿no?, que tenemos de lo que es el trabajo, ¿no? Y el trabajo tiene que ser duro y el trabajo tiene que estar basado en el esfuerzo, y no es que trabajar sea un paseo tampoco, ¿no?, porque tampoco es el otro extremo, pero lo que hablamos de las polaridades, ni aquí ni en el otro lado, ¿no? Es como poder también disfrutar, poder pasarlo bien. Pasamos muchas horas trabajando, ¿no? Entonces poder también cuidarme mientras trabajo, ¿no? Es un poco este sueño, ¿no?, que tenemos y estas ganas que tenemos de vivirlo y, por supuesto, de compartirlo y de transmitirlo y de enseñarlo, ¿no? Porque sí que hay que hacer cosas y sí que implica gasto de energía, obviamente, trabajar, pero el sobreesfuerzo, ¿no?, y cuando ya va todo acompañado con sufrimiento, con pesar, con desequilibrio, aquí ya es cuando no podemos hacerlo sostenible. No, y mira, has hablado del tema de las creencias y eso es muy potente. A ver, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Al final las creencias no dejan de ser una conclusión. Es decir, de toda una experiencia yo he sacado una serie de conclusiones que doy por válidas o que las integro. No dejamos de ser el resultado de nuestra propia historia de vida, pero también de la historia de nuestra familia y de todo nuestro contexto cultural, social, educativo. Entonces, dar por válido todo lo que pensamos es un lastre directo al sufrimiento. Incluso porque al final todas las creencias nos limitan en un aspecto o en otro. Incluso esas que decimos pensamientos o creencias positivas también nos están limitando, porque tampoco no nos están dando esa opción de hacia dónde ir o variar o cambiar, ¿no?, si lo necesitamos.
Pero cuando hay sufrimiento es el momento de evaluar ese tipo de pensamientos y ese tipo de creencias. Y cuando me refiero a evaluar se trata básicamente de empezar a poner en cuestión, ¿no? Ponerlo como en la báscula de vamos a sopesar esto porque creo que ahí hay algo que no solamente no me está funcionando bien, sino que no me está sirviendo. Y hay mucho condicionamiento en el tema del trabajo, hay mucho condicionamiento en el tema de la abundancia, del merecimiento. Para vivir hay que sufrir, para ganar dinero hay que sobreesforzarse y hay que sufrir. Empecemos también a cuestionar eso, por favor. Porque no es cierto. Totalmente. Totalmente. Jo, pues, no sé, pues mira todo al final, ¿no? En este ratito, toda esta reflexión, ¿no? Que hemos ido haciendo, que hemos ido pasando por los distintos puntos. Yo únicamente a ti que estás al otro lado y que me estás mirando, te diría que si has llegado hasta aquí, ya tienes que haberle dado un me gusta a este vídeo y suscribirte al canal, porque es que si no, esto, así nos haces también crecer, bueno, y que llegue este mensaje también a más gente, que es un poco lo que queremos, cambiar esta manera de vivir, de pasar por la vida y de construir proyectos que sean sostenibles con nosotras, sostenibles con el mundo, ¿no? Porque tenemos mucho que aportar, muchos dones que ofrecer, y si esos proyectos no se sostienen, hay mucha gente que se pierde lo que tienes para contar, lo que tenemos para contar, ¿no? Entonces también es ver esta parte del trabajo como esa contraparte, ¿no? Lo que yo vendo, lo que yo ofrezco, ayuda a mucha gente. Entonces tengo que cuidarlo mucho, es un tesorito. No pienses solamente, ¿no? Como que estás vendiendo, sino que estás ayudando a muchas personas. Entonces esto hay que cuidarlo, y cuidarlo pasa por cuidarme, que yo soy la que lo sostiene, ¿no? Y yo añadiría a lo que dice Marta, que si no conoces nuestra web, ya estás tardando también en pasarte por la web y entrar en el blog. Para poder acceder al blog, para poder acceder a todo el contenido, el directorio también de profesionales, todo lo que tenemos en lasamancias.com, solamente tienes que loguearte, tienes que meterte dentro y el acceso es totalmente gratuito. Es decir, dejas tu email, tu nombre y desde ahí ya accedes al área privada, que es gratuita, y ahí tienes todos los artículos, todas las entrevistas, todo el contenido y obviamente también en nuestro perfil de Instagram, que ahí también estamos muy, muy, muy activas. Bueno, Marta, pues un besito. Muy interesante. Yo he tomado notas y me ha parecido muy interesante. Yo también. Yo iba tomando notas de vez en cuando salía alguna cosa. Esto no te olvides que tenemos que hablarlo también. Pues será la primera de muchas seguramente, o sea que empezaremos a hacer reflexiones amancias a cosas de la vida y abriremos una sección nueva. Exacto. Bueno, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Miriam. Un besito inmenso y que disfrutemos mucho de la vida, de los proyectos y de todo lo que nos rodea. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta aquí. Desde Las Amancias deseamos que esta información te haya sido útil y te haya servido para nutrir tu interés y sobre todo que haya despertado en ti las ganas de saber más y profundizar. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu me gusta en este vídeo y tus comentarios. Te hemos dejado más información en el cajetín de descripción del vídeo para que accedas a los enlaces recomendados. Y si quieres seguir recibiendo estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube o mejor aún, a nuestra web. Así tendrás acceso a todos los recursos que tenemos en nuestra área privada y que son solo para las suscriptoras de nuestra web, lasamancias.com. En breve, más contenido para tu crecimiento profesional y tu desarrollo interior. Gracias por estar.